Nosotros continuamos en Ahora Litoral y como es habitual, cada 15 días tenemos la visita de diferentes abogados, diferentes abogadas que vamos trabajando diferentes temas que hacen a la comunidad, que hacen a la sociedad. En este último tiempo se ha visto mucho y se ha escuchado mucho esto que tiene que ver con los juicios laborales. Bueno, ¿cuál es la postura específicamente que tiene respecto de esta situación el Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos? Es lo que vamos a comentar, a charlar con el doctor César Becchetti, es el director de Derecho de Trabajo precisamente de este colegio. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días para usted y su audiencia. Bueno, en principio queremos saber específicamente esto. ¿Cuál es la postura que ha adoptado frente a esta situación y a estas declaraciones, en principio, el mismo colegio? Bueno, efectivamente, como usted bien señala, el miércoles pasado, en este mismo canal, el candidato a gobernador, entonces precandidato de Juntos por el Cambio, el señor Rogelio Frigerio, había dicho que existía una industria del juicio laboral con la que había que terminar, porque además señaló de manera precisa que esto conllevaba indemnizaciones con las que nos quedábamos los abogados. Nosotros, en primer lugar, quiero señalar que el Colegio de la Abogacía y el Instituto de Derecho del Trabajo emitimos un comunicado de repudio a estas declaraciones, señalamos que no tienen ningún fundamento empírico, estadístico y demás, y que no existe, en primer lugar, no existe ninguna industria del juicio. Esto es absolutamente insostenible desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista del cotejo con cualquier estadística, pero además tampoco es verdad, y esto lo repudiamos enfáticamente, que los abogados nos quedemos con las indemnizaciones. Nosotros tenemos leyes provinciales y leyes nacionales que regulan nuestros honorarios. Hoy está todo bancarizado, por lo tanto es absolutamente imposible que esto ocurra. Y esta cuestión de honorarios que ya están taxativamente de alguna manera impuestos o hay referencias, no solamente para estos casos de juicios laborales, sino para todos. Absolutamente para todos. Como usted bien señala, la ley provincial que regula nuestros honorarios profesionales establece una escala regulatoria para los juicios laborales, civiles, juicios de familia, juicios sucesorios. Es decir, hay una ley que regula específicamente, que tabula porcentualmente nuestros honorarios en función de diversas pautas, que además son regulados judicialmente. No es verdad, digamos, que nosotros nos quedemos. Y en cuanto a las indemnizaciones, también hay un monto topeado que está establecido en una ley nacional que tiene 40, 50 años de vigencia. Por lo tanto, esto no es verdad, esto es falso, digamos. Nosotros nos interesaba señalar esto. Y en cuanto a la industria del juicio, tampoco es real. Nosotros no tenemos yo creo que no tenemos demasiado tiempo en este marco, pero existen estadísticas realizadas y estudios realizados en función de la estadística en cuanto a la cantidad de trabajadores registrados, los no registrados y la cantidad de juicios anuales que ingresan en la jurisdicción que más ingresan, que es la capital federal, que concentra el 40% de todos los juicios del país. Y estas estadísticas desmienten categóricamente que exista una industria del juicio. Por el contrario, existe, si por industria del juicio se entiende alta litigiosidad, existe una litigiosidad bajísima en relación a la cantidad de trabajadores que se encontrarían en condiciones de iniciar un juicio laboral por situaciones de registración nomás. Y diversas, además, porque son muy diversas las cuestiones que pueden llegar a un... Exactamente, y además nosotros tomamos en esta estadística solamente la cantidad de trabajadores que están en condiciones de reclamar por una situación de registración defectuosa. Ni siquiera incluimos una serie de situaciones diversas que también dan motivo para el reclamo, incluso porque la ley lo establece así, como por ejemplo las situaciones de discriminación, los accidentes de trabajo, la situación tan en boga hoy de la violencia laboral. Digamos que la violencia laboral, hay una ley provincial que establece que en los casos de violencia laboral la justicia competente es la justicia laboral. Esto no estaba claro antes, digamos. De modo tal que si usted toma todas estas estadísticas, los datos arrojan que la litigiosidad no solo no es alta, o sea, no existe industria,
sino que además la litigiosidad es bajísima en relación a la cantidad de trabajadores que se encontrarían en condiciones de efectuar un reclamo laboral. Creo que siempre viene bien la aclaración, doctor, de que cuando uno tiene alguna situación que llevar a juicio, que llevar a un proceso judicial, siempre tiene que estar amparado también por un representante, por una representación legal, con lo cual cuando uno tiene una situación en la cual trabajar, profundizar y demás, tiene que hacerlo con el debido asesoramiento también. No puede acudir uno mismo a hacer un planteo de estas características. Absolutamente. La Constitución, nosotros tenemos una norma en la Constitución provincial que es señera. Nuestra Constitución se reformó en el año 2008. El artículo 65 establece la garantía para todos los ciudadanos del acceso a la tutela judicial continua y efectiva. Esto significa que cualquier persona que se encuentra o que considera que ha sido vulnerado su derecho debe ir a un abogado y asesorarse acerca de... Y nosotros tenemos la obligación de velar por la defensa y la garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Así que es bueno ponerlo en claro esto frente a estas situaciones, digamos, ¿no? Por otra parte, esto que yo le señalaba, no solo hay problemáticas, las problemáticas tradicionales del empleo no registrado, de las diferencias salariales, de las horas extras. Hay toda una problemática actual vinculada con la discriminación, hay toda una sensibilidad social nueva en torno a la discriminación, a la cuestión de género, a la discriminación de la mujer por diversas situaciones en el ámbito del contrato de trabajo, que antes eran naturalizadas y que hoy nosotros sabemos que no solo no deben ser naturalizadas, sino que deben ser corregidas y erradicadas, dicen los instrumentos internacionales. Bueno, la erradicación de estas situaciones de problemática de violencia contra la mujer en el ámbito del contrato de trabajo o incluso en el ámbito precontractual, cuánta discriminación a veces vemos que existe en el acceso a la contratación, que esto incluso ha sido estudiado por la jurisprudencia y fallos de la Corte Federal sobre este tema. Bueno, todas estas situaciones son situaciones que dan lugar muchísimas veces a situaciones de judicialización. Esto no significa que existe una industria del juicio, significa que existe el saludable funcionamiento de las instituciones, de la República, de la democracia y de la conciencia de los ciudadanos de su derecho y del acceso a la tutela judicial continua y efectiva. Ha quedado claro en este sentido. Por último, queremos hacer una invitación, algo que va a suceder en el mes de septiembre a partir del 21 y que tiene que ver específicamente con estos temas que estamos trabajando. Sí, nosotros desde en el Colegio de la Abogacía tenemos un congreso específicamente que se denomina el Congreso de Derecho del Trabajo, Provincial Derecho del Trabajo. Lo hacemos cada 3 años, tocaba hacerlo hace un par de años. La pandemia fue corriendo distintos calendarios y distintos eventos. Pasamos del 2019 ahora al 2023 y el 19, 20 y 21, perdón, 21, 22 y 23 de septiembre se va a realizar en la ciudad de Gualeguay por 4ª vez consecutiva. Lo sacamos de Paraná, federalizamos el Congreso, el 9º Congreso Provincial de Derecho del Trabajo. Vienen juristas de los más altos juristas de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, abogados y abogadas de la provincia, de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Buenos Aires, a ayudarnos a reflexionar sobre esta problemática como lo hacemos los abogados, desde el punto de vista de esto que nosotros pretendemos al derecho como un instrumento de transformación social para lograr una sociedad más justa, pero también como una, digamos, ciencia o como una disciplina que tiene una pretensión científica en cuanto a que no decimos lo que se nos ocurre, sino aquello que está estudiado, empíricamente comprobable. Doctor, muchísimas gracias por esta invitación. Por último, le consulto cómo hacen los profesionales, las profesionales también, para poder inscribirse, para poder participar. Existen distintos canales, pero fundamentalmente los canales institucionales a partir de la página web del colegio, los teléfonos del colegio, las direcciones de mail, están todas en las redes sociales de Facebook, de Instagram. Muchísimas gracias. Al contrario, a usted muy amable.